Saludos cordiales. Hoy presento un pequeño resumen de la historia cristiana. Entérate de la verdad. La ascensión de la Iglesia Católica al poder señaló el principio de la Edad Media. La fe se trasladó de Cristo, su verdadero fundamento, al Papa de Roma. En lugar de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de los pecados y la salvación eterna, la gente recurría al Papa, y los sacerdotes y los prelados en quienes éste delegaba su autoridad. Se les enseñó que el Papa era su mediador, y que solo podían acercarse a Dios a través de él, y más aún, que estaba en lugar de Dios para ellos, y por lo tanto debían ser obedecidos sin vacilar. Cualquier desviación de sus requerimientos era causa suficiente para que se lanzaran los más severos castigos sobre los cuerpos y las almas de los ofensores. No solo se les enseñó que recurrieran al Papa como mediador, sino también a confiar en sus propias obras para expiar sus pecados. Actos de penitencia, el culto a las reliquias, la construcción de iglesias, capillas y altares, el pago de grandes sumas a la Iglesia. Estos y muchos actos similares se fomentaban para apaciguar la ira de Dios u obtener su favor. Como si Dios fuera hombre, que se enojara por nimiedades o a quien se puede pacificar con ofrendas y penitencias. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido la atención de la Iglesia y habían ejercido influencia sobre ella. De ese modo se introdujeron graves errores en la fe cristiana. Entre ellos sobresale la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en el estado consciente de los muertos. Esta doctrina constituye el fundamento sobre el cual Roma estableció la invocación a los santos muertos y la adoración de la Virgen María. De ella surgió también la doctrina errónea del tormento eterno para los que finalmente resulte impenitentes, que fue incorporada bien al principio de la fe católica. Después se preparó el camino para la introducción de otra invención pagana, que Roma denominó purgatorio, y que se empleó para aterrorizar a las multitudes crédulas y supersticiosas. Otra invención más se necesitaba para que Roma pudiera aprovecharse de los tesoros y vicios de sus adherentes. Fue provista por la doctrina de la indulgencia. Se prometía total remisión de pecados, pasados, presentes y futuros, y la liberación de todas las sanciones y penalidades en que se ha incurrido, a los que se alistaban en las guerras del pontífice para extender sus dominios temporales y castigar a sus enemigos, o para exterminar a los que se atrevían a negar a su supremacía espiritual. También se enseñó a la gente que mediante el pago de ciertas sumas de dinero a la Iglesia podía librarse del pecado y salvar también las almas de sus amigos fallecidos que se encontraban confinados en medio de las llamas del tormento. Mediante esos procedimientos Roma llenó sus cofres y sostuvo la magnificencia, el lujo y el vicio de los pretendidos representantes del que no tenía donde reclinar su cabeza. El rito bíblico de la Cena del Señor fue reemplazado por el sacrificio de la misa. Los sacerdotes católicos pretendían que mediante sus ceremonias podían convertir el pan y el vino en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. Con presunción pretendían disponer abiertamente de poder para crear a su Creador. Se requería que todos los cristianos, so pena de muerte, manifestaran su aceptación de ese terrible error que ofende al cielo. Los que rehusaban eran entregados a las llamas de fuego. El mediodía del papado fue la medianoche espiritual del mundo. Las sagradas escrituras eran casi desconocidas, no solo por la gente, sino por los sacerdotes también. Tal como los fariseos de la antigüedad, los dirigentes católicos aborrecían la luz que abría puertas que ponía en evidencia sus pecados. Con la ley de Dios, la norma de la justicia, fuera de quicio, ejercieron un poder ilimitado, y practicaron el vicio sin restricción alguna. Prevalecían el fraude, la avaricia y la lascivia, no había crimen que no se cometiera para obtener riqueza o escalar posiciones. Los palacios de los papas y los prelados eran escenarios de libertinaje más degradante. Algunos de los pontífices reinantes cometieron crímenes tan repugnantes que los gobernantes seculares trataron de deponer a esos dignatarios de la Iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados sobre el trono. Por siglos no progresaron la ciencia, las artes ni la civilización. Una parálisis moral e intelectual se apoderó de la cristiandad. Amigos, esa es la historia de la Iglesia que algunos presumen que Cristo fundó. La historia advierte que la Iglesia cuando controla o se apodera del poder político y poder religioso es una maldición. Te recomiendo. Lee la historia y estudia las profecías y la palabra de Dios. No creas nada a nadie sin antes averiguar por ti mismo la verdad. Bendiciones, amén.